Bueno, vamos a invitar al doctor Juan José Ríos. El doctor Juan José Ríos es médico general de la Universidad del Tolima, es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, es médico nefrólogo de la Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como nefrólogo de la Renal Care Services en la ciudad de Manizales de Caldas. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Agradecerles por esta invitación a todos, al grupo de la Universidad Nacional. Como siempre es un placer volver a casa, algunas caras conocidas, otras no tanto, pero igual en crecimiento, ¿no? El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es proteinuria, primer indicio de enfermedad renal crónica, pero con signos de pregunta, porque tal vez sea un mito que tengamos que romper. Entonces, compartirles que como muchos médicos también estoy intentando trabajar y surgir en redes sociales. Comparto contenido principalmente para pacientes, pero también hay cositas que les pueden servir a los médicos y pues los invito a seguirme a quien le interese. La propuesta de trabajo es un abordaje basado en preguntas. Quiero proponerles 5 preguntas, resolverlas y a partir de eso saber si la proteinuria efectivamente es un primer indicio de enfermedad renal crónica y qué implicaciones tiene esto. La primera pregunta es, ¿qué consideraciones fisiológicas se deben tener en cuenta para interpretar la proteinuria? Y para eso deberíamos entender cómo se produce una proteinuria significativa y cuándo no es significativa, sino que está dentro de los parámetros normales. Y allí es importante volver al glomérulo y volver a la nefrona en general. Hacer un abordaje más cercano, donde encontramos que la estructura de la barrera de filtración glomerular está compuesta por tres estructuras, una interna que son las células endoteliales. Sí, las células endoteliales, la membrana basal, que es la que ustedes encuentran en verde, y los podocitos, las famosas células importantes ultra especializadas que se encuentran en la porción de la barrera de filtración. Si hacemos una mirada más cercana, estos son los pedicelos de los podocitos. Estas son los diafragmas de hendidura que tienen múltiples componentes que cuando se alteran de forma genética pues permiten el paso de proteínas de forma anormal. La estructura de la membrana basal, principalmente compuesta por colágeno tipo 4 y algunas otras proteínas, más de 100 proteínas, con derivados de laminina y demás, y la célula endotelial, que ustedes observan que a nivel de su porción interna tiene unas cargas negativas dadas principalmente por el glicocálix. Hay unas particularidades. La particularidad principal de la membrana de filtración glomerular o de la barrera es que tiene una selectividad desde el punto de vista de permeabilidad, y esa selectividad se da por forma, por tamaño y por carga. Desde el punto de vista de las células endoteliales hay unas fenestras, y esas fenestras tienen un tamaño más o menos de 60 a 100 nanómetros. A nivel de la membrana basal hay una carga alta de colágeno tipo 4, como les había comentado, en subtipos o variedades 3, 4 y 5, y lamininas, así como otras 100 proteínas, y todas estas hacen que esa barrera sea una estructura en forma de gel, que es susceptible a ser aprisionada o a estirarse, y de esa manera permitir el paso de ciertas proteínas. Los podocitos, que son las células ultraespecializadas que sostienen desde la parte externa del epitelio esa barrera de filtración y que tienen un coeficiente de cribado, es decir, de permitir el paso de sustancias desde una parte de la membrana hacia la otra de 0.02 a 0.06, y esto se traduce como que no permiten el paso de muchas cosas, básicamente. Entre más se acerquen a 0 no lo permiten, entre más se acerquen a 1 más lo permiten. Y un espacio entre los diafragmas de hendidura, que son las estructuras verdecitas que ustedes veían entre los pedicelos, que permite, bajo un espacio menor a 60 angstroms, el paso de ciertas sustancias, proteínas y otras, principalmente de bajo peso molecular, que generalmente son de menos de 30 angstroms y de menos de 40 kilodaltons. Allí no aplica usualmente la albúmina, que es nuestra proteína estrella. Esta tiene una forma elipsoide e irregular, tiene un tamaño en la longitud mayor, que es de 140 angstroms, por ende pues con dificultades para el paso tanto en los pedicelos y el diafragma de hendidura como por las células endoteliales, y un peso mayor al esperado para que pueda pasar de forma fácil o libre. Asimismo, es importante recordar que desde el punto de vista fisiológico se filtran más o menos 180 a 200 litros
de sangre al día. Esto se traduce en un promedio de 125 cc minuto de plasma, y esto hace que haya una pérdida potencial de 26 gramos de albúmina. Pero como ustedes observan, usualmente en los valores de normalidad tenemos pérdidas en realidad de menos de 30 miligramos, lo cual es bastante diferente. Y menos de 150 miligramos de proteínas al día. Esto principalmente dado por proteínas que se producen a nivel del asa de Henle en la porción gruesa distal, que corresponden generalmente con la uromodulina o proteína de Tams-Horfall, que ya conocemos, y que tiene ciertas funciones importantes a nivel renal. Desde este background fisiológico, la segunda pregunta sería, ¿cómo promueve la proteinuria a la iniciación y progresión de la enfermedad renal crónica? Entonces, ustedes pueden leer de muchos textos y en realidad hay muchos abordajes acerca de los mecanismos de proteinuria. Yo les propongo de un artículo de 2024, en el cual hay 4 grandes grupos. Las prerrenales, cuando usualmente hay una carga alta de proteínas de bajo peso molecular que se filtran a nivel de la barrera, cuando cumplen las características de ser de menos de 30 Armstrongs y de menos de 40 kilodaltons, principalmente en escenarios como hemólisis, la hemoglobina, rhabdomiólisis, la mioglobina, y neoplasias de células plasmáticas con la proteína M en cualquiera de sus variedades. La glomerular selectiva y no selectiva, selectiva para albúmina o no selectiva para albúmina, entre las que encontramos las más comunes, glomerulopatías, hipertensión, diabetes. La tubular, cuando hay un problema en la reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal, como la necrosis tubular aguda, la nefritis tubulointersticial o el síndrome de Fanconi. Y la posrenal, que usualmente se caracteriza porque las células a nivel distal de la vía urinaria, muy distal, ¿sí? Comienzan a producir una secreción, como una especie, por decirlo en términos que se puedan traducir adecuadamente, un exudado de proteínas desde la célula, y de esa manera se aumenta el nivel de la proteína en el examen, pero no necesariamente es un daño en la parte alta del sistema de la vía urinaria. Aquí clasifican la nefrolitiasis, las infecciones urinarias o los tumores de las vías urinarias. Esto obviamente nos puede alterar desde el punto de vista de falsos positivos para lo que nos importa, que es la parte glomerular y tubular. Entonces, para poder entenderlo un poco mejor, tendríamos que hablar de mecanismos de daño glomerular y mecanismos de daño tubular. Desde el punto de vista glomerular, el fenómeno principal es el fenómeno de hiperfiltración, y ese fenómeno es un fenómeno temprano en la enfermedad renal crónica, es un fenómeno de orden fisiológico y se produce por un aumento del diámetro en la arteriola aferente y una disminución del diámetro en la arteriola eferente, que de forma mecánica produce un aumento de la presión intraglomerular y eso aumenta la tasa de filtración, que era la que veíamos anteriormente. Por eso, en enfermedades como la diabetes, ustedes observan que la curva es un slope, donde hay un pico en los primeros segmentos y después baja abruptamente o puede bajar de ciertas otras formas. Esto que produce principalmente 2 fenómenos. El fenómeno de glomerulosclerosis de forma crónica, que es, para traducirlo en términos sencillos, cicatrices a nivel de la membrana glomerular en todas sus 3 estructuras, bien sea por caída de los podocitos, por daño de la membrana basal y por supuesto daño de la célula endotelial, y un aumento en la matriz mesangial, que era básicamente la zona, les voy a mostrar aquí rápidamente, para que lo recuerden, esta zona, la zona azul. Esto se aumenta y eso tiene otros hallazgos, principalmente la hematuria, que puede también acompañar a esa proteinuria. Entonces, para recordar, mecanismos de daño glomerular, glomerulosclerosis, y encontramos aumento de la matriz mesangial. Ellos promueven cierto grado de proteinuria, pero también tenemos mecanismos de daño tubular. Y los mecanismos de daño tubular se dan principalmente, unas teorías recientes pues tienden a hablar más de que, aparte pues de la proteína como albúmina, la proteína albúmina usualmente viene adherida a ácidos grasos de cadena libre, y que es lo que ustedes ven aquí en azulito, la albúmina es la amarilla y el azulito es los ácidos grasos libres. Ellos pueden acercarse a un receptor transmembrana o pueden ingresar por endocitosis a través del sistema megalina-cubulina y se van a dirigir a 3 tipos de mecanismos de degradación proteica, que son los lisosomas, el mecanismo de estrés de retículo endoplasmático, cuando el retículo endoplasmático se sobrecarga, o el mecanismo de autofagosoma. Todos estos 3 mecanismos, en últimas, ¿qué quieren hacer? Manejar las proteínas de una manera que las puedan reducir a un tamaño menor a aminoácidos y que puedan volver a la circulación y ser usadas. Por eso es que encontramos que
hay tan poca cantidad de proteínas en la orina, a pesar de que potencialmente pueden llegar tantas, y todo esto ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal. Cuando estos sistemas se sobresaturan, los autofagosomas, que son como los recicladores de la célula, bajan, hacen un down regulation y dejan de funcionar, y esto promueve fenómenos de inflamación y apoptosis. Las mitocondrias comienzan a producir ROS, pues, sustancias de estrés oxidativo o especies reactivas de oxígeno que van a dañar la célula en general, y los lisosomas aumentan la permeabilidad y van a liberar altas cantidades de hierro, y el hierro va a producir más especies reactivas de oxígeno. En cuanto al estrés del retículo endoplasmático, ella va a producir proteínas que no se pueden reducir a tamaños menores y van a liberar cantidades aumentadas de calcio dentro de la célula, y ya conocemos desde el punto de vista fisiológico que el calcio alto en la célula promueve la apoptosis. Todos estos mecanismos van a hacer que en últimas las células tubulares se desprendan, caigan y se dañen, y si no hay célula tubular proximal, no hay reabsorción de proteínas. Otros mecanismos también que se han descrito son los mecanismos de complemento, activación de la vía alternativa, porque las células tubulares proximales no tienen contrarreguladores negativos o los tienen en muy poca cantidad de la vía alterna del complemento. Y parte de las proteínas de bajo peso molecular que se filtran son C3A y C5A, y complejo de ataque membrana también. Todas estas afectan, pues, desde el punto de vista de citólisis, fibrosis e inflamación, buscando básicamente destrucción de la célula, como todos conocemos a través de la vía alternativa. Entonces, tanto mecanismos fisiológicos esperables normales como mecanismos inducidos por la presencia de proteínas que no deberían estar de forma aumentada a nivel del espacio del túbulo contorneado proximal van a producir daño a nivel de la estructura, y eso nos va a aumentar la proteína. En últimas, ¿en qué se resume eso? Atrofia tubular y inflamación y cicatrización o fibrosis intersticial. Entonces, los mecanismos son inflamación, fibrosis, glomerulosclerosis y aumento de matriz mesenquial, que también se va a derivar en fibrosis. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son los métodos más confiables para diagnosticar esta proteinuria? Y es que para decir que la proteinuria de verdad es un primer indicio de enfermedad renal crónica, deberíamos estar seguros que hay proteinuria. No siempre lo estamos, y no siempre sabemos cuál es el método correcto para poder hacer el diagnóstico. Hay dos tipos de métodos semicuantitativos o métodos cuantitativos. Los semicuantitativos son los que usamos en la clínica rápida, en los primeros niveles, que es todos los que tienen que ver con métodos colorimétricos, no específicos o específicos para albúmina, principalmente el parcial de orina. Y hay unos métodos más especializados que se encargan desde el punto de vista cromatográfico, inmunológico, por medio de captar la albúmina con una inmunoglobulina que se dirija a ella, de poder detectar pequeñas cantidades de albúmina. Este es el que semi-cuantitativamente hablando permite mejores detecciones. Y los cuantitativos van a ser el engorroso método de las 24 horas, que ya todos lo conocemos y todos lo hemos pedido, y que tiene ciertas situaciones que lo pueden alterar, o métodos en muestra única que nos van a permitir, bien sea la relación albuminuria-creatinuria o la relación proteinuria-creatinuria, detectar pequeñas cantidades. Esas van a ser por métodos turbidimétricos o nefelométricos. Términos un poquito raros, la idea es que los puedan conceptuar aquí en la imagen. Los semicuantitativos básicamente usan una sustancia que produce tinción, un tinte, básicamente. Y ese tinte, en presencia de la proteína, libera un hidrogenión, y ese hidrogenión, al ser liberado, permite que el tinte se pegue a la albúmina y forma una nueva sustancia. La cantidad de ese tinte y el aumento con respecto a los puntos de referencia produce los puntos o las cruces que nosotros conocemos en el parcial de orina. Los métodos inmunológicos lo que buscan es captar la albúmina que pasa, digamos, en la orina, por medio de una zona de conjugación que tiene la inmunoglobulina marcada en oro, y esa inmunoglobulina capta esa albúmina. El sobrante, pues no se capta, y solo la albúmina que está unida a la inmunoglobulina con oro se somete a un método en el cual se le, por medio de una zona de detección, se le expone o se le detecta la cantidad de oro que tiene por métodos de luz, por decirlo de alguna manera, y allí se detecta, según esa tinción, la cantidad de albúmina que hay. Este método es muy bueno semicuantitativamente hablando, porque el umbral de detección es tan bajo como 2 a 10 miligramos, y pues eso es un nivel de detección importante. Los métodos cuantitativos, vamos a tener en cuenta que tienen dos sustancias para la medición: la albúmina o la proteína general y la creatinina. ¿Por qué la creatinina? Porque la creatinina es una sustancia que, si conservamos la masa muscular y un estado estable en el paciente, tiene una eliminación relativamente regular a lo largo de 24 horas y se puede correlacionar con una eliminación en muestra única.
Entonces tiene una buena correlación la muestra de 24 con la muestra única. Con respecto a albúmina y proteína, se pueden usar métodos turbidimétricos, que pueden usar sustancias que son generalmente ácidos, que entran en contacto con la albúmina y la hacen precipitar, y el nivel de precipitado y de turbidez que tiene la muestra se va a detectar a una longitud de onda. De esa manera se detectaría. O la otra opción es hacer esa aglutinación, no por el ácido, sino por un anticuerpo que se va a unir a la albúmina, y de esta manera va a producir también una precipitación que se va a detectar con luz. Y los métodos nefelométricos van a ser métodos donde no se detecta. Aquí en el turbidimétrico usted pasa un rayo de luz y el rayo de luz se obstruye por la precipitación y solo pasan ciertos haces. Esa cantidad de haces se detectan. En la nefelometría lo que ocurre es que exponiendo esa albúmina a anticuerpos se hace que pase una luz, pero esa luz cuando pasa desde el punto de vista de refracción a través del líquido que está siendo estudiado, produce un fenómeno de difracción, y la difracción es la que se detecta. Es la línea azul que ustedes ven arriba en un fotómetro. Esa difracción suele ser detectada de forma más fácil y a valores más pequeños de proteína que el paso a través o de forma directa de la luz a través de la sustancia que está aglutinada. Por ende, la nefelometría es una técnica que va a ser más sensible. Y de esta manera, ustedes podrían revisar en sus estudios cuando están pidiendo la relación albúmina-creatinina en orina, o cuando están pidiendo la proteína creatinina en orina, que el estudio de este primer factor, que es la proteína, se ha dado por métodos nefelométricos. Eso les indica que va a ser detectada con valores más bajos. Sin decir que la turbidimetría no sea buena, en realidad es de menor costo, pero no va a detectar valores tan bajos. Y la creatinina se detecta tanto en sangre como en orina por dos métodos: método enzimático y método de Jaffe, que es quizás la reacción química de laboratorio más antigua que se conoce en la actualidad. Es importante que se lleven aquí, para no aburrirlos mucho, que la creatinina deberíamos buscarla por métodos enzimáticos. Siempre busquen que diga se realizó por método enzimático. No siempre va a pasar porque es más caro, aunque nos sirve para detectar valores pues de forma más exacta. Si se produce por Jaffe, pues el problema de Jaffe es que tiene ciertas sustancias que pueden confundir el estudio, principalmente el uso de la presencia de cefalosporinas en sangre, la presencia de acetona. En pacientes diabéticos, importante este dato que les voy a dar, en pacientes diabéticos no controlados se puede alterar el examen, tanto en orina como en sangre, entonces va a ser difícil la interpretación. Entonces, siempre que se pueda enzimático, va a ser lo ideal. La interpretación de resultados, ya ustedes conocen los cortes, las guías que digo desde hace mucho rato no las están dando, en 2024 se vuelven a reforzar esos cortes para poder detectar un A1, A2 o A3, son cortes en albuminuria de menos de 30, 30-300 o más de 300 miligramos gramo, o las conversiones para minimol que ustedes observan en pantalla, o la relación para la proteína va a ser de menos de 150, 150-500 o más de 500. Que es importante que tengan presente. Siempre, si hacen un método semicuantitativo, tienen que confirmarlo con un método cuantitativo. Siempre hay que preferir las muestras de primera micción de la mañana a mitad de chorro. Si ustedes tienen una muestra de cualquier momento del día, confírmenla con una a primera micción. Hablo de la relación albuminuria-creatinuria y proteinuria-creatinuria. Y importante tener presente estos cortes, que ya no son de A1, A2 y A3, sino ya para acercarlo más a proteinurias más altas o albuminiurias más altas y hasta correlaciones con respecto a síndrome nefrótico. Hay varios factores que alteran la presencia de proteínas y de albúmina en la orina, para que recuerden la hematuria, la menstruación, el ejercicio, la infección, y en general todas suelen aumentar los niveles de proteína y de albúmina. Entonces es importante que ustedes les recuerden a sus pacientes que tienen que descansar siquiera unas 24-48 horas, ojalá 48 horas, antes de la toma de estos exámenes, para que no se vean alterados y no tomarlos, digamos, si vamos a tomar decisiones clínicas importantes, por ejemplo, no tomarlos en presencia de una infección de vías urinarias claramente establecida o algún otro proceso infeccioso, porque acuérdense que el riñón está lleno de vasculatura endotelial que es susceptible a alterarse por la inflamación y a aumentar su permeabilidad. La pregunta 4, ¿qué representa clínicamente la presencia de proteinuria en el paciente? Las guías KDIGO 2024 nos intentan hacer un acercamiento a la definición clásica de enfermedad renal crónica. Y la definición de enfermedad renal crónica no dice de forma sine qua non proteína, ¿cierto? En ninguna parte de la definición está eso. Dice que son anormalidades de la estructura o función que se presentan por un periodo preestablecido de al menos 3 meses y que tienen implicaciones para la salud.
pero no dice proteína por ningún lado. El mapa de calor que todos conocemos y que nos ayuda a tomar decisiones clínicas, principalmente a desenlaces del paciente y a cuándo remitir a las especialidades respectivas, también nos va a ayudar, pero quiero resaltar una sola cosa, y es que ustedes observan aquí las tasas de filtración, ¿cierto? Y aquí observan las proteínas. Observen que hay una zona muy amplia donde no hay proteínas y se puede progresar a enfermedad renal crónica avanzada. O sea que ya nos vamos acercando al concepto de que no necesariamente la proteinuria es un primer indicio de enfermedad renal crónica. Y es importante que lo separemos. Si bien es un hallazgo importante, monumental y nos ayuda en la clasificación, vean ustedes que, por ejemplo, un paciente que tiene una tasa en un estado 5 es un paciente que por las banderas de color está en una bandera de muy alto riesgo y no tiene un solo gramo de proteinuria más importante de lo que sería una persona normal. Y si ustedes lo observan, es equivalente a, por ejemplo, un paciente que está en estado 4 y que tiene una proteinuria en más de 300 para la relación albuminuria-creatinuria. Es decir, es grave y el hecho de que progrese la tasa de filtración glomerular en descenso y no necesariamente se asocia ni a proteinuria ni a albuminuria. Este dato es importante, les quiero traer a cotación. Esta revisión de más de 30 millones de participantes es en realidad como una unión de muchas cohortes, en las cuales más de 120 cohortes, donde se evalúan los pronósticos de tener proteinuria, porque bueno, sí, tiene proteinuria mi paciente, ¿y qué? ¿Qué implicaciones tiene? Lo que todo el mundo piensa es enfermedad cardiovascular, es lo que todos tenemos en mente, ¿cierto? Porque es un reflejo de una disfunción endotelial generalizada. Pero CKD Prognosis Consortium nos ayuda mucho a entender que hay muchos desenlaces más. Cuando yo clasifico un paciente en verde, en amarillo, en naranja o en rojo, estoy hablando de al menos 10 desenlaces. Y ahorita con la definición en boga de CKD Metabolic Syndrome, también debemos entender que hay desenlaces clásicos como mortalidad por todas las causas, cardiovascular o hospitalización, que todos tenemos en mente, las que buscamos siempre, de hecho, infarto agudo del miocardio, ataque cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, pero hay otras importantes que van a ser la progresión de la enfermedad renal crónica, que es lo que nos interesa para esta charla, y otros desenlaces que no son de orden aterosclerótico, como la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. 10 desenlaces en la tabla de calor, y yo estoy seguro que la mayoría solo pensamos en esto. Es para tenerlo presente, ¿listo? La pregunta 5 sería, ¿deberíamos esperar que la proteinuria anuncie enfermedad renal crónica en todos los casos? Yo creo que a estas alturas ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Pero, para que sepan, ya hay revisiones que se han preguntado esto años atrás. Esta es una que les quiero compartir y cuyo título lo dice todo. Es más el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no proteinúrica. Y ojo aquí, hasta en la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente que no haya proteinuria a que sí la haya. ¿Sí? Es un dato que de pronto no tenemos tan presente. Y esta información se va excluyendo, por supuesto, las causas de glomerulopatías, que por su mecanismo de daño casi que siempre tienen algún grado de proteinuria, casi que siempre, no en todas las ocasiones. Pero escenarios donde ustedes deban pensar en enfermedad renal crónica sin la presencia de proteinuria y que sean clásicos o típicos van a ser diabetes, hipertensión, enfermedad renal poliquística autosómica dominante, en la cual de hecho ni siquiera se sabe desde el punto de vista pronóstico si la proteinuria causa un daño mayor o si en realidad es un reflejo de un fenómeno de hipertensión crónica no controlada porque ellos hacen de forma frecuente hipertensión, y otros escenarios como pielonefritis o enfermedad tubulointersticial crónica. Vean ustedes aquí en esta revisión de Lancet de 2015, les traigo, obviamente esta tabla está súper larga, pero les voy a mostrar aquí 3 datos. En los estudios más grandes, 4.421 pacientes, 15.773 pacientes y 11.573, donde la mayoría son normoalbuminúricos o microalbuminúricos. O sea que es importante tener presente que tenemos enfermedad renal crónica en ausencia de proteinuria o de albuminuria, y que las progresiones o las declinaciones de la tasa funcional por año van a ser significativas con respecto a la población normal. Miren, cuando ustedes ven una declinación de la tasa con respecto a la edad, es más alrededor de 1 o 2, y ustedes observan aquí que en escenario de normoalbuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria se parecen mucho. O sea, en A1, A2 y A3. Por supuesto que la proteinuria aumenta, la progresión hace que la progresión sea más acelerada, y de hecho eso se observa claramente aquí en síndrome nefrótico, donde la progresión da hasta disminución por año de 10 mililitros minuto de la tasa, pero observen que no tener proteinuria igual hace que haya progresión, porque la enfermedad renal crónica, como vimos en su definición,
en ningún lado dice solo proteinuria. Y las curvas de descenso también son significativas en pacientes normoalbuminúricos y microalbuminúricos a través del tiempo. Aquí queriéndoles decir que clásicamente hemos pensado que la diabetes mellitus es una enfermedad en la cual hay un daño progresivo y siempre va a pasar por normoalbuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria, y no siempre ese es el caso, como ustedes lo pueden ver en las curvas de progresión. Siempre tendremos que buscar en el paciente cuál es la causa de la enfermedad renal crónica y entendiendo cuál es la causa, probablemente sospechemos cuáles son los hallazgos paraclínicos. Por ejemplo, en una nefropatía membranosa usualmente vamos a esperar proteinurias que van a ser importantes, no necesariamente alteración a la función renal, no necesariamente. Y en nefropatía por IgA, no todas las presentaciones son con proteinuria y de hecho la más frecuente es la hematuria aislada que se encuentra en pacientes que se hacen un examen de rutina. Y sin embargo el paciente si tiene una hematuria de más de 3 meses y tiene un diagnóstico de nefropatía IgA, efectivamente lo tenemos que clasificar como enfermedad renal crónica. Entonces llegamos hasta aquí, muchachos, muchas preguntas. La idea era poder entender el concepto y como la proteinuria no necesariamente está asociada a enfermedad renal crónica, tenemos que ampliar el espectro. Hay muchas causas o muchas alteraciones, más bien dentro del espectro de la enfermedad renal crónica que nos pueden indicar hiperparatiroidismo secundario, alteraciones ácido-base. Por supuesto, unas son más tardías que otras, ¿cierto? Esperamos encontrarlas en ciertos grados de alteración de la función renal, pero siempre tenemos que estar atentos y que la proteinuria no sea un sesgo. La proteinuria no necesariamente es un indicador temprano, como ustedes lo saben. Sus mecanismos de daño van a ser en 2 vías, glomerulares y tubulares para el caso que nos interesa. Recuerden siempre preferir métodos cuantitativos a los semicuantitativos. Recuerden que cuando está presente efectivamente confiere un peor pronóstico de mortalidad, pero desde el punto de vista de prevalencia no necesariamente es lo más frecuente. Y que cuando separamos las glomerulopatías del escenario de proteinuria, vamos a tener enfermedades muy prevalentes con fenotipos no proteinúricos, diabetes, hipertensión, poliquistosis y demás. Invitarlos a Manizales, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y este es mi grupo de medicina interna, yo creo que conocen algunas caras, algunos son profes suyos en este momento, es para que sepan de dónde vengo. Muchas gracias.